Asambleísta César Rodríguez. Gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas. La Constitución de Montecristi es la demostración más clara de nuestra profunda convicción política de lo que significan en este país los derechos de los indígenas. Y da cuenta de nuestro profundo compromiso con la necesidad de proteger, de profundizar los derechos y las garantías para nuestros pueblos. Por eso creo que este debate amerita mayor reflexión, porque estamos discutiendo no si estamos de acuerdo o no con las reivindicaciones y las luchas históricas de los pueblos de América, sino que está en discusión si esta Asamblea actúa o no con seriedad en su tarea legislativa. De ninguna manera es aceptable que el trabajo legislativo de la comisión que abordó este proyecto, que se supone debe velar por los derechos y los intereses de los pueblos y nacionalidades indígenas, se contraiga a fotocopiar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas sin cambiar una palabra, sin cambiar una coma. Incluso esto es tan grave porque se llega a trasladar la norma de forma indeterminada y en plural, dirigiéndose a los estados y no al Estado ecuatoriano, porque esto se refiere a las Naciones Unidas y no a ninguna de las instituciones que conforman el Estado Nacional ecuatoriano. Una cosa es una declaración que como tal no tiene fuerza vinculante y obligatoria, y otra cosa es la ley. La comisión, asumiendo un procedimiento altamente cuestionable que yo no felicito en esta mañana, nos lleva a que debatamos sobre la copia textual de una declaración sin darse por lo menos la molestia de cambiar el sentido de las cláusulas, adecuándolas a la vigencia o a la fuerza normativa nacional. Se pretende hacer con este procedimiento, con un documento producido en el marco de las relaciones internacionales y del debate diplomático, se pretende que eso se convierta en una ley. Esto, antes que justificar el debate del proyecto, debe llenar de profunda vergüenza a quienes han creído que la Asamblea Nacional es una copiadora de las declaraciones universales de Naciones Unidas, más allá de que compartamos o no, o estemos de acuerdo o no con dichas declaraciones. El proceso legislativo de aprobación de leyes determina la obligación de las comisiones especializadas y de los asambleístas de realizar las más amplias consultas y procesos de socialización del proyecto mediante foros ciudadanos. Eso lo dice claramente la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo pregunto, ¿qué aporte ha tenido este proyecto por parte de los propios hermanos indígenas? ¿Qué organización indígena, más allá de los membretes, ha hecho aportes a este proyecto de ley? ¿O es que acaso ahora la Flaxo, la Universidad Andina o el representante residente de Naciones Unidas reemplaza a las comunas, reemplaza a los pueblos indígenas del Ecuador? Creo que este proyecto ha violado nuestra Constitución porque no ha contemplado la obligación constitucional
que tiene de consultar a esos pueblos antes de adoptar una medida legislativa que pueda afectar sus derechos. Las leyes son normas de interés común. Como tales, su procedimiento de aprobación es de competencia exclusiva y privativa de la Asamblea Nacional. Este proyecto, fotocopiado de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, no debió ser calificado en el CAL, señor presidente. Y creo que el CAL tiene que asumir mayor rigurosidad en la calificación de estos proyectos. Las leyes orgánicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133, numeral 2, que regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, los proyectos de ley y las leyes orgánicas que resulten de su debate y aprobación deben regular los principios, garantías y declaraciones. La función normativa de las leyes no es hacer declaraciones, sino establecer las reglas, las pautas dentro de las cuales se va a ejercer esos derechos. Y eso es lo que tenía que hacer la comisión, no traernos una declaración. En este caso, este proyecto no regula absolutamente nada, por lo que como tal, este proyecto es violatorio de la norma constitucional que yo he citado. Es muy comprensible, además, que este proyecto sea una mera declaración, que no regule nada, en la medida en que es una fotocopia de esta Declaración Universal. Lo que habría honrado a los compañeros que han procesado esta ley es que nos traigan aquí los aportes fundamentados, soportados por la lucha por la memoria histórica de las organizaciones sociales indígenas del Ecuador. Lo que hubiese sido importante que esta comisión declare a esta Declaración Universal como un insumo, al igual que el convenio 169 de la OIT, otro insumo para la ley, pero no nos pueden traer eso como una ley. Se ha dicho que el proyecto de ley, y yo lo vuelvo a ratificar, es una declaración, es una copia de la Declaración de las Naciones Unidas. Si del mismo texto se desprende que no regula absolutamente nada, no establece ninguna regla aplicable al Ecuador, sino a los estados, a las Naciones Unidas. Este documento no tiene sentido lógico, no tiene sentido legislativo para nosotros. Por eso, señor presidente, yo quiero el día de hoy decirle con absoluta claridad a quienes representan al movimiento indígena que esta no es posición contraria a algo que nosotros ya hemos dado pruebas evidentes de nuestro compromiso en la Asamblea de Montecristi. Pero en la forma en que ha sido presentado este proyecto de ley, señor presidente, yo solicito que el Pleno lo archive, ordene el archivo de este proyecto, no solo por inconstitucional, al no ajustarse a las condiciones del artículo 133, numeral 2, y violar el artículo 57, en especial el número 17, sino por la vergüenza que significaría para esta Asamblea que se legisle con la copia de declaraciones internacionales, independientemente de que dichas declaraciones sean correctas o no. En su lugar debe hacerse un verdadero proyecto, debe nombrarse una comisión, si es que no ha sido capaz esta comisión de hacerlo, y proceder con una ley que amerite que la profundización de los derechos indígenas avance en el Ecuador. Gracias, señor presidente.